Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Aquí estamos otra vez, todos juntos, para participar de este momento y de disfrutar de la palabra de Dios y lo que el Señor tiene para nosotros. Cruzamos los dedos, esperamos que no tengamos los inconvenientes que hemos tenido, por ejemplo, el domingo pasado, creo que fue el más grave inconveniente tecnológico desde que empezamos a transmitir. Pero bueno, rogamos al Señor que pueda guardarnos de toda esta situación. Pero igual no se preocupen, no se desespere, le digo que hemos implementado algunas alternativas de manera que aunque llegásemos a tener algún tipo de inconveniente, vamos a poder después mandarle o entregarle, digamos, la predicación completa sin ningún tipo de cortes ni de ninguna naturaleza. Así que pero bueno, gracias al Señor que hemos tenido la posibilidad de hacer este implemento para que podamos llegar a disfrutar de lo que el Señor nos tiene a través de su palabra, aunque nos enfrentemos con algunos inconvenientes técnicos. ¿Ok? Ya está, ya llegamos si se quiere, al último mes del primer semestre. Se nos fue la mitad del año. Hemos pasado ya prácticamente de este semestre, digamos, 3 meses en cuarentena. No sabemos todavía cuánto tiempo más vamos a estar así. Deseamos poder pasar un tiempo muy, muy pronto, digamos, disfrutar nuevamente de encontrarnos, de poder saludarnos como corresponde, de estrechar un abrazo, un beso, estrechar las manos y compartir, digamos, en vivo, cara a cara, la palabra de Dios. Pero por ahora, bueno, el Señor nos da estos medios, estas posibilidades, así que estamos aquí. Y esperemos que realmente el Señor esté hablando en nuestros corazones en el día de hoy y estemos preparándonos para este momento. Quiero compartir con ustedes algo que había anunciado hace 2 domingos atrás. Quiero cerrar este círculo como para completar esta parte y entender algunas verdades importantes de la palabra de Dios. Y entender lo que significa la revelación de Dios, que es diferente al concepto que hablamos cuando decimos que Dios nos habla. Recién le dije, esperamos que Dios abra nuestros corazones en el día de hoy. Esto significa que al presente, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, sabemos que es el medio que Dios utiliza para hablarnos, es el medio que Dios utiliza para que podamos escuchar su voz. ¿Ok? Y Dios de esta forma obra en nuestros corazones, que es la obra del Espíritu Santo, básicamente usando su palabra para transformarnos. Por un lado, convencernos del pecado, convencernos de justicia, de juicio, y por otro lado también mostrarnos acerca de cómo es que debemos, qué es lo que debemos creer y cómo debemos vivir nuestra vida conforme a los principios de la palabra de Dios. Pero otra cosa es la revelación de Dios. Es el acto mediante el cual Dios se comunica, ¿sí?, digamos, de una forma clara, audible, muchas veces visible, donde se nos transmite, ¿sí?, su palabra, donde Él es el acto donde Dios va revelando y completando su palabra que quiere entregar al hombre. Ese acto, la pregunta es si continúa o no, porque hoy por hoy, desgraciadamente, usted sabe que muchas religiones, muchos grupos religiosos están todavía esperando que Dios se revele y Dios entregue de forma personal, si se quiere, su palabra.
En el mundo cristiano todavía existe que además, desgraciadamente, personas que pretenden que tiene revelación de Dios, que dice, Dios me habló y Dios me dijo que le diga tal cosa. Es decir que, en otras palabras, tal como nosotros entendemos la palabra de Dios, la Biblia, no está completa, sino que Dios sigue haciendo ese trabajo de revelar. Así que lo que vamos a ver hoy brevemente, lo que dice un pasaje, unos versículos de Hebreos, vamos a desmenuzar un poquitito para ver qué es lo que Dios está enseñándonos respecto de esta cuestión. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, y el versículo 1, 2 y 3. Hebreos 1, del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a orar. Nuestro Padre, queremos agradecerte por este tiempo que estamos compartiendo. Imploramos que tu Santo Espíritu obre en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda golpear fuertemente nuestros corazones para que, por un lado, podamos entender tu palabra y, por otro lado, podamos humildemente sujetarnos a tu palabra. Pedimos que tú obres para que el día de hoy podamos ver o traer a nuestra mente, corazón, entendimiento para comprender nuestra situación delante de ti, de manera que haya entre nosotros personas que encuentren salvación pasando de muerte a vida eterna, y también personas, Señor, que esté dispuesto a través de la comprensión de tu palabra comenzar a sujetar su vida a tu palabra. Señor, pedimos que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros según tu voluntad. Gracias por tu nombre, Jesús. Amén. Ok. Habíamos hecho una aproximación cuando hablamos hace 2 domingos atrás acerca de, comenzamos a hablar sobre lo que es la fe. Y decíamos en esa ocasión que precisamente la fe bíblica no es una fe que surge de los sentimientos, de los deseos, de los anhelos. No es una fe de carácter, digamos, ciega, sino que tal como dice Hebreos 11:1, después la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, certeza, convicción, está hablando de la existencia de fundamento, de prueba, ¿ok? Y la realidad es que la fe cristiana, la fe bíblica, es una fe que se funda sobre la persona de Dios, sobre la palabra de Dios sobre todo, sobre su promesa. ¿Okay? Así que Hebreos comienza precisamente, el objetivo de este libro comienza sin ningún tipo de introducción, preámbulo, nada, directamente va hacia, digamos, lo que decimos habitualmente, hacia directamente hacia el meollo de la cuestión, ¿ok? Sin ningún tipo de vueltas de ninguna naturaleza, y comienza ya invocando o explayando, digamos, si se quiere, la enseñanza que quiere entregarnos, ¿sí?, la palabra de Dios. Versículo 1 dice, simplemente comienza haciendo alusión a Dios y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. Es interesante, usted sabe que hay solamente 3 libros en toda la Biblia que comienza con una invocación directa a Dios. Y es interesante que los 3 libros, de alguna forma, o 2 de ellos, uno es hebreo indudablemente, aparece después aquí a partir de la segunda parte del versículo o del versículo 2, básicamente.
El primer libro es Génesis. Génesis 1.1 ya empezamos con la declaración del principio, creó Dios los cielos y la tierra. Hablándonos precisamente del poder de Dios, digamos, manifestado claramente la creación. ¿Okay? El otro libro es Juan. El Evangelio de Juan 1.1 comienza simplemente diciendo, sí, en el principio era el Verbo, hablando de Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, reafirmando que Cristo, la deidad de Cristo, pero a su vez, siendo Dios, es además la palabra de Dios, que sabemos, a partir del capítulo 1 nos va a enseñar que esa palabra de Dios ha sido encarnado. Juan 1.14 dice, ¿ok? Ya que el Verbo fue hecho carne, ¿ok? Y indudablemente ya en el 1.18 nos anuncia, entre otras cosas, el objetivo de esa encarnación de Juan 1.18, que es a los fines de darnos a conocer a Dios. Porque dice a Dios nadie le vio jamás. Y cuando llegamos aquí, Hebreos 1, encontramos precisamente otra vez un libro que comienza con la invocación directa de Dios, diciendo que Dios habló muchas veces en los tiempos pasados por otros medios, los profetas, y versículo 2 dice que actualmente, o los posteriores días, a través del Hijo. Ahora, lo primero y lo más importante que hay que entender acá es lo siguiente. Dios ha sido siempre un Dios presente. No es que Él se desentendió de su creación. Habitualmente, y es muy común, que el ser humano se pregunte dónde está Dios. Es normal y habitual que el ser humano haga ese tipo de planteo, muchas veces de carácter acusatorio, que Dios está ausente. Con esa pregunta, ¿dónde está Dios? Con la idea de decir, no, Dios no está nunca. Ahora, yo quiero decirte algo. Dios nunca dejó de proveerse un testimonio ante la humanidad. Dios siempre buscó la forma de comunicarse con el hombre, con el ser humano. Sabemos, por ejemplo, Romanos 1 nos habla que, digamos que lo primero que Dios nos ha transmitido, Génesis capítulo 1, versículo 1, es su creación. ¿Ok? Lo que nosotros, el ser humano, ha hecho precisamente es deformar ese mensaje, la creación de Dios, negando tanto al Creador como el mensaje que nos ha transmitido. De manera que hemos transformado la creación, la criatura, en Dios. Y vamos a ver un detalle muy interesante aquí después en el versículo 3. Fíjese que automáticamente cuando uno lee este pasaje nos recuerda algunas cosas que tienen que ver con las mitologías de diferentes pueblos de la antigüedad. Desde esa concepción de elefante que sostiene la tierra o la mitología griega con Natras, ¿ok? Este personaje que carga el mundo sobre sus espaldas, por ejemplo, sobre sus hombros. Pero es interesante entender qué es lo que la palabra de Dios dice respecto de esto. Pero además de todo eso, Dios buscó siempre revelarse, transmitiendo su palabra a través de diferentes medios. Y la razón por la que usted está aquí hoy compartiendo con nosotros este momento es precisamente Dios haciendo el trabajo de forma, si se quiere, silenciosa, de buscarlo y de llevarlo al entendimiento, a la comprensión de su palabra y la revelación que Él hizo en definitiva a través de Jesucristo o en Jesucristo. Y por supuesto, Él quiere que usted escuche hoy, oiga hoy su voz a través de su palabra. Así que Hebreos comienza diciendo claramente, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y versículo 1 y versículo 2, en la primera parte, hay un gran contraste. Por un lado, versículo 1 dice que Dios, digamos, en los tiempos antiguos, siempre buscó la forma de comunicarse.
Lo que dice el versículo 1 cuando dice muchas veces es el concepto de que Dios habló en forma parcial o parcializado o fragmentado. ¿Ok? Y ahora vamos a ver por qué motivo la comunicación llegó en fragmentos, para decirlo de alguna forma, y de mucha manera. O sea que en diferentes momentos, a través de diferentes medios, ¿ok? Sabemos de algunos casos que tenemos en la palabra de Dios que ha utilizado sueños, ha utilizado visiones. Sabemos que en el huerto de Edén Dios hablaba de forma totalmente audible con Adán y Eva. Y dice Génesis 3 que Dios se paseaba, la voz de Dios se paseaba a la luz del día en el huerto. Y paulatinamente después Dios eligió personas que eran profetas, mediante los cuales Dios nos ha, ha utilizado como medio para traernos su palabra. Así que a través del tiempo, Dios en diferentes momentos, a través de revelaciones parciales o fragmentadas, ha desarrollado lo que en teología llamamos, o en la hermenéutica llamamos revelación progresiva. Dios fue llenando cada vez más y más, ¿sí?, el conocimiento del hombre, revelándose a sí mismo al hombre. Fíjese que el versículo 1 termina diciendo que habló a los padres por los profetas. Mire, la realidad es esto. El ser humano, cualquier ser humano, por nuestra propia, si se quiere, limitaciones, por nuestro propio carácter moral, imperfección, pecadores, no hay forma de poder transmitir correctamente si se quiere, la grandeza, ¿sí?, la majestuosidad de la palabra de Dios. Pero también el ser humano, con una moral muchas veces o habitualmente o generalmente totalmente tachable, repudiable, puede ser que falseemos la palabra de Dios. De manera que, fíjese que en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, Moisés, Dios reveló a través de Moisés cuáles son las características que debía tener o cumplir una persona que Dios llamaba para desarrollar el ministerio de profeta. De manera que esto era así por el simple hecho de que iba a haber, de hecho hubo, muchísimos falsos profetas. Así que es la forma que Dios se comunicó en los tiempos pasados. Diferentes momentos, ¿sí?, de forma parcializada o fragmentada, a través de diferentes medios, principalmente a través de los profetas. Dios nos fue entregando su palabra, Dios fue revelándose a la humanidad entera. Pero dice el versículo 2 claramente que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que en este proceso de la revelación de Dios, desde el tiempo pasado, Dios estableció un día, un tiempo, donde iba a concluir finalmente su revelación. Va a haber un momento, o de hecho hubo un momento donde esa revelación fragmentada a través del tiempo, de muchas formas, se iba a completar a través de una única persona y que a su vez esa persona es el único medio final para la revelación de Dios. Y aquí nos dice que es el Hijo, es el Señor Jesucristo. Es decir, que en el proceso de la revelación de Dios, llega un punto donde llegamos, lo que dice el versículo de Dios, en estos postreros días. En estos postreros días donde precisamente se ha digamos, manifestado finalmente, cumpliendo finalmente las profecías existentes sobre la llegada del Mesías, el Señor Jesucristo. En estos últimos días donde Dios va a revelar su palabra para no revelar más,
es en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Le comenté que el tiempo verbal utilizado en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Es un tiempo verbal que en el griego, que no existe en el español, ¿sí? Que en el griego se llama aoristo. ¿Sí? Tiene características muy particulares, pero sin entrar en detalle. Básicamente, los tiempos verbales, digamos, desarrollados o transmitidos, o los verbos transmitidos en este tiempo verbal aoristo, habla de hechos consumados, habla de acciones concluidas, ¿okay? Habla de algo que comienza y ya está terminado. Es decir, que lo que está diciendo aquí básicamente, que en estos postreros días, Dios ya nos habló por medio del Hijo, de manera que no va a volver a revelarse. Es decir, que la revelación de Dios concluyó concluyó en la persona de Jesucristo, a través de la manifestación de la persona de Jesucristo, a través de la venida de Jesucristo, a través de la obra que el Espíritu Santo habría de desarrollar después para completar su revelación de forma escrita, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. En otra palabra, Dios en los tiempos antiguos habló de muchas formas, por muchos medios. Actualmente, o no actualmente, en los tiempos finales, en estos postreros días, Dios se reveló de forma definitiva a través del Hijo para no revelar más. Es la revelación última de Dios y de su palabra. De manera que no hay más, absolutamente más revelación de Dios de ninguna naturaleza, de forma como Él hizo en la antigüedad. De la misma forma, cuando el Señor Jesucristo llegó a esta tierra y se encarnó, en la última revelación de Dios, ya allí Dios completó precisamente todo su plan, o todo lo que Él quería transmitir al ser humano, al hombre, acerca de su plan, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Así que todo lo que usted y yo necesitamos conocer y saber de la palabra de Dios, y de los planes de Dios, y de la voluntad de Dios, de la moral de Dios, y de las acciones que Dios quiere que desarrollemos, y de la forma de la salvación del hombre, ya ha sido completado totalmente su revelación. De manera que no hay nada más que agregarle a todo esto. Y es interesante que en el versículo 2, cuando dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿ok? Hay una afirmación de por qué a través del Hijo o de Jesucristo no va a haber más revelación. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios habló directamente ya con el ser humano. Entonces, ¿sabe que en el griego, que es el original que se escribió el Nuevo Testamento, dice así, digamos textualmente: en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. ¿Ok? No está el artículo definido, tal como está en el español. Esto es una traducción, claramente. Y creo que la razón principal por este hecho es el punto de enfatizar. Porque el énfasis, todo el versículo 2, recae sobre la palabra Hijo, precisamente. Y por otro lado, es el concepto precisamente, de transmitirnos la idea de la persona o el sujeto, ¿sí? De quién es esta persona, de lo que es esta persona, por medio del cual Dios se reveló. Así que es Dios mismo revelándonos su palabra, de manera que completó lo que fue transmitiendo a través de personas imperfectas, de manera que Dios ya no tiene más que hablar, porque ya es Él mismo que se comunicó, se reveló, a sí mismo a nosotros. Así que Dios ya no tiene necesidad de volver a utilizar personas y medios imperfectos para revelar a sí mismo y revelar su palabra. Eso lo utilizó la antigüedad. Y en estos postreros días, de la culminación del proceso de la revelación de Dios,
lo hizo a través de la encarnación del propio Dios, el Verbo, estando aquí con nosotros, entrando en el proceso de la historia de la humanidad. De manera que encontramos que Juan, por ejemplo, 14, en varias ocasiones Cristo dice que si me ha visto a mí, ha visto al Padre, por ejemplo. Y después hace referencia al Espíritu Santo diciendo que, ¿sí?, que va a enviar otro consolador, otro igual a Él. Es decir, que encontramos precisamente la Trinidad digamos, presente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en una igualdad. Y es así que encontramos que la palabra de Dios nos dice qué cosa. Que Dios ya dejó de utilizar los medios imperfectos, las personas imperfectas, sino que Él mismo en persona llegó, se encarnó y se reveló a través, o a sí mismo, de manera que no hay necesidad de volver a revelarse por otros medios y personas imperfectas. En conclusión, el contraste que está haciendo el versículo 2 y respecto del versículo 1, básicamente es este concepto. Dios ya no tiene otros medios mejores, superiores, para poder revelarse. Dios ya no tiene otros medios mayor que sí mismo. Así que aquí estamos precisamente con el versículo 1 y 2 aseverando no solamente que en un momento determinado Dios ya concluyó finalmente la revelación, sino también que en un momento determinado Dios mismo entró en la historia de la humanidad para completar, por un lado, digamos, validar todo lo que ya vino revelando, para después darle un cierre definitivo, completando precisamente el proceso de la revelación. Así que yo no sé qué es lo que a usted le han dicho muchas veces, pero mal que le pese, Dios ya no revela más, porque no hay otro medio mejor, superior y perfecto que Dios mismo para revelarse a la humanidad. Y si seguimos la lectura del versículo 2, encontramos a partir de allí, en la segunda parte y el versículo 3, 7 razones que nos transmite la misma palabra de Dios para explicarnos por qué motivo ya no hay más revelaciones y por qué motivo no hay medio superior al Cristo, al Hijo, para seguir desarrollando la revelación. Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el versículo 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese qué interesante este concepto. Por un lado,
Dios nos está diciendo, mira, yo no voy a hablar más por nadie, porque yo mismo ya me revelé a través del Hijo, y establece que el Hijo es el heredero precisamente, o constituye el heredero de todo. Mire, tal vez, digamos, hay ciertas cosas por una cuestión, si se quiere, digamos, histórico-cultural, hay ciertas cosas que a nosotros no nos suena demasiado. Porque hoy por hoy este concepto de heredero en el plano común y corriente de todos los mortales no nos indica demasiado, no dice demasiado. Pero sabemos, por ejemplo, en la historia reciente, por ejemplo, acerca de la importancia de establecer la línea sucesoria de los herederos, por ejemplo, en el caso de los reyes. Es más, de hecho, si usted vio la película Shanghai Kid en Londres, usted va a ver que hay una conspiración entre una persona que es primo de la reina de Inglaterra con un hombre que es, digamos, nacionalidad china o ciudadanía china, que quería, a través de, digamos, habiendo robado el sello real imperial, quería de alguna forma nuclear a través de eso un conjunto de pueblos para derrocar al emperador chino, de manera que él quería llegar a ser emperador de China. Así que uno quería ser rey de Inglaterra y el otro quería ser emperador de China. Entonces hay un momento, un diálogo, y le dice, pero escúchame, ¿y de qué forma vas a llegar a ser rey de Inglaterra si vos ocupás el lugar número 17 de la línea sucesoria? Bueno, el plan que dio precisamente era que en un acto público de festejo, que iba a estar digamos, la totalidad de la familia real, su objetivo era en ese momento matar a los 16 miembros de la familia real que lo precedía, para poder, bueno, se muere los 16, le toca a él inevitablemente. Así que en otro tiempo este concepto heredero era un concepto importante entender. Para nosotros por ahí perdió bastante, digamos, noción clara, pero el punto central es esto, miren. Este es un contexto judío. Usted sabe que, por un lado, lo que Dios está diciendo, que fue constituido único heredero porque es hijo único. ¿Ok? Y a su vez ocupa no solamente el lugar de un primogénito, también ocupa el lugar de un heredero único. Eso hace que en el contexto judío sea la persona con la autoridad final determinante para tomar las decisiones, realizar los actos que debe realizar, entre otras cosas, precisamente en nombre de. ¿Ok? Así que, tal como dice Juan 1.18, en 1.17, perdón, Cristo vino a revelarnos al Padre, a Dios. Así que en Cristo precisamente Él tiene la autoridad para mostrarnos a Dios en todo su esplendor. Así que cuando dice aquí esto, entonces lo que está diciendo ni más ni menos el escritor hebreo, que Él es el único heredero, es hijo único y único heredero, con la autoridad definitiva, decisiva, y por lo tanto ya no hay nadie más que pueda hablar en nombre de Dios o en lugar de Dios, porque Él es el único heredero. Hay una, ¿cómo diría digamos una parábola, ¿sí? que Cristo, digamos, presentó en los evangelios, hablando en relación con el pueblo de Israel. Dice que había una persona que era el dueño de todo, digamos, una finca, una tierra, y él se la alquiló a un grupo de personas. Este grupo de personas, ¿qué hacía? Hacía uso y abuso de la finca alquilada, pero no pagaba lo que tenía que pagar por el alquiler de esa finca. Así que el dueño de la finca, ¿qué hizo? Envió a un siervo para pedirle que cumplan con
con sus obligaciones y golpeaban uno, mandaba otro, golpeaba a otro, mandaba a otro, mataba a otro. Así que finalmente el dueño dijo, voy a enviar a mi hijo, el único hijo, y van a tener respeto de él. ¿Por qué? Porque es la misma presencia del dueño finalmente delante de este grupo, digamos, de delincuentes. ¿Y qué dijeron? Bueno, viene el hijo, el único heredero, vamos a matarlo, así nos quedamos nosotros con todas las cosas. Así que fíjese que Hebreos 1:2 dice simplemente que al hijo, a quien constituyó heredero de todo. Así que esta es la autoridad final por medio de quien Dios se reveló. Y por otro lado dice, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora es interesante que aquí aparece este concepto. Porque esta idea de constituir heredero tiene por otro lado una connotación escatológica. ¿Okay? Algún día, toda la creación de Dios, ¿sí?, va a ser sometido finalmente a Jesucristo como Señor único sobre toda la creación. Pero a su vez, versículo 2 nos manda hacia el futuro, hacia el pasado, ¿sí?, al momento de la creación. Y es interesante que, fíjese que no solamente Cristo es quien nos trae la revelación final de parte de Dios, también es el que comenzó la revelación de Dios a través de la creación. La creación comenzó precisamente con Dios, con su palabra, generando de la nada, de lo inexistente, todas las cosas existentes, todas las cosas creadas. Y Cristo finalmente concluye también la misma persona de Cristo, la revelación, ¿sí?, de Dios. La revelación comenzó con la persona de Cristo y termina finalmente también con la persona del Señor Jesucristo. Y por si alguno tuviera alguna duda, porque usted sabe que este concepto, cuando dice a quien constituye heredero de todo, fue aprovechado por alguna secta para decir, ¿ves? Jesucristo no es Dios. Porque si es heredero de Dios, entre comillas, por lo tanto, no es Dios. Y el escritor hebreo lo que está haciendo es precisamente, aparte de la primera parte del versículo 3, es quitar toda duda sobre esta cuestión. Que no solamente el énfasis del versículo 2 está puesto en hijo, la palabra hijo, que es realmente Dios revelándose en la persona de Jesucristo, y que esta idea de constituirse heredero no es un problema de que Él es alguien diferente a Dios Padre, por ejemplo, sino que exactamente la misma persona, simplemente es a través de quien se va a sujetar todas las cosas creadas en el universo entero. No solamente Él habló y por medio de su palabra dio comienzo a la creación, sino que esto es posible. ¿Por qué? Porque el versículo 3, porque Él mismo es Dios. Dice, versículo 3, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ok? Así que no solamente Él tiene exteriormente precisamente la manifestación de Dios, ¿ok?, dice el versículo 3, el resplandor de su gloria, pero también fuera de esta imagen, en su misma esencia, Él es Dios. Él dice, la impronta, la imagen, la impronta misma de su sustancia. La impronta de su ser. Así que está aseverando que Cristo no solamente es Dios porque transmite precisamente esa misma gloria externa de Dios, sino que también en su esencia tiene exactamente la misma característica de ser, de la sustancia de Dios. Porque esto es lo que significa la palabra imagen, la impronta. ¿Ok? La palabra griega es la palabra carácter, o sea, de donde traducimos la palabra carácter, y está hablando de
la existencia precisamente de las características de, digamos, de las formas exactas de la sustancia o del ser de Dios. Así que Jesucristo es la revelación final de Dios, es el heredero de todo, y tal es así que Apocalipsis nos va a decir que toda la creación se va a arrodillar delante de Cristo algún día, reconociendo que Él es el Señor de los señores, el Rey de reyes. Pero también Él es quien precisamente dio origen a la revelación de Dios a través de la creación. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Pero también dice que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O una traducción correcta sería quien sustenta todas las cosas con su poderosa palabra, o la palabra poderosa. ¿Ok? Ahora es interesante entender esta idea de sustentar. Lo que yo le decía recién, o hace un rato, vieron como por ejemplo esa imagen que usted la puede googlear y va a encontrar a Atlas, que fue precisamente quien fue condenado a cargar sobre sus hombros, su espalda, la tierra, y uno lo ve a este buen hombre, digamos, encorvado bajo el peso del mundo. Pero el concepto de sustentar aquí es, digamos, la idea básica es llevar. O sea, la idea sería que es quien lleva todas las cosas con su palabra poderosa o la poderosa palabra. Porque el concepto aquí no es solamente una actitud pasiva de Dios, de Cristo sosteniendo la creación. Y sepa usted que el día que Dios decida dejar de sostener la creación, toda la creación entera va a entrar en un caos y, digamos, y una destrucción total y absoluta. Los científicos hacen un esfuerzo constante, permanente, para entender cómo es posible que todo el universo entero, todo nuestro, digamos, el ecosistema, aún en la cuestión más pequeñas, como por ejemplo con el tema de esta famosa cuestión, digamos, que tiene que ver con lo que es la física cuántica, por ejemplo. El punto central es que no hay forma de entender, no tiene una respuesta para entender por qué todas las cosas se mantiene, se sostiene, se desarrolla de una forma, si se quiere, de una forma inalterable. ¿Qué es lo que sustenta todas las cosas? Bueno, la palabra de Dios nos dice que es Dios mismo quien sustenta absolutamente todas las cosas. Pero este versículo no está hablando de una actitud, como le decía recién, una actitud pasiva de Dios simplemente sosteniendo algo. ¿Ok? No es que la imagen de Atlas, digamos, encorvado bajo el peso del mundo. Es la idea de un Dios que tiene un plan que Él desarrolló desde la eternidad pasada y va a concluir en la eternidad futura. Y Dios lleva el proceso de su plan a través de su palabra. No es la idea de un Dios pasivo, sino la idea de un Dios activo que está por medio del poder de su palabra desarrollando paso a paso todo el plan que Él diseñó en todo el desarrollo de su creación. Y es algo interesante lo que viene después, porque hablamos de un Dios que se comunica, que se revela, hablamos de un Dios que se encarnó, hablamos de un Dios que es el creador de todas las cosas y es el sustentador de las cosas, pero en la próxima frase, Dios va desde lo macro hacia lo micro, porque es parte de su plan. En la creación hay algo fundamental y es parte de su plan que tiene que ver con la salvación del hombre. Y Dios ha desarrollado de forma, digamos, sostenida a través del tiempo, sustentando toda la creación,
ocupando dentro de este esquema lo fundamental o primordial, que es la salvación del hombre, usted y yo. Porque dice después el versículo 3, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La puntada final de este proceso, que lo que termina con Cristo y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, es nuestra purificación, nuestra salvación. Vamos a ver un poco después este concepto de purificación, pero esta es la idea básicamente. La revelación de Dios es un medio que Dios utilizó para, por un lado, transmitiendo claramente cuán importante usted y yo somos para Él y cuánto es el esfuerzo que Dios ha desarrollado para que usted y yo podamos llegar sin ninguna duda a la posibilidad de reencontrarnos con Dios, a la salvación, y cómo es este medio o los medios que Dios utilizó para este fin. Así que encontramos un Dios que lleva adelante todo el plan que Dios diseñó, y lo que yo le decía al principio, quiero que sepa esto. El hecho que usted esté ahí sentado hoy, escuchando esto, forma parte del plan que Dios diseñó para que usted hoy escuche una verdad. Y la verdad, o lo que Dios quiere transmitirle, hablarle. Y la verdad que Dios te ama de tal manera, que está buscándote, te está llamando, y hoy quiere que conozcas cuál es la forma de regresar a Dios. Primero principal, aquí el escritor hebreo usa la palabra purificación. Está pensando, por supuesto, usted tenga en cuenta que el contexto, digamos, general del libro de Hebreo, es precisamente, es una carta que tiene por destinatario principalmente, cuando se escribió hace 2000 años atrás, más o menos, eran los judíos cristianos. O sea, usted sabe que los primeros conversos, los primeros cristianos eran judíos. ¿Ok? Y el hecho de ser cristiano en ese mundo antiguo implicaba muchas cosas, entre otras cosas, la persecución. Así que esto generaba que muchos de estos primeros cristianos querían volver hacia la vieja vida para no recibir precisamente la presión, la persecución y todo lo, digamos, el horror que venía por medio, o a causa de la persecución. Así que ya, versículo capítulo 1, el escritor hebreo comienza ya diciendo, mirá, Jesucristo es superior a todos los medios que vos conocías antes, por medio de los cuales Dios se reveló. ¿Por qué? Porque Dios se reveló ahora de forma definitiva a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no hay nadie superior más a Él, y no hay otro medio más perfecto que la misma persona de Dios revelándose a nosotros. Y así, de la misma forma, es la única persona que puede purificarte para que esté nuevamente en la presencia de Dios. Así que a través de todo el libro de Hebreos, ustedes van a encontrar con que reiteradamente el escritor nos va a decir que ninguno de los medios antiguos puede llegar a purificar, perfeccionar, quitar nuestro pecado de manera que podamos estar en la presencia de Dios. No hay sacrificio en la antigüedad que puede cumplir con esta función que desarrolló el Hijo Jesucristo, Dios revelándose, viniendo a este mundo, caminando entre nosotros, buscándote a vos y a mí, dándonos la revelación final de su palabra, y te dice hoy que más allá de lo macro, a Dios le interesa lo micro, te interesa tu vida y mi vida, tu persona y mi persona, y quiere que vos también puedas recibir la purificación para regresar a Dios. El acto de la purificación, tal como lo desarrollaba en la antigüedad los judíos, el pueblo de Israel, era un concepto que permitía precisamente, ¿a quién? Permitía precisamente a una persona regresar al seno de la comunión con Dios, desarrollar los actos ceremoniales religiosos y éticos para poder continuar en comunión
o en relación con Dios. ¿Ok? Así que lo que está diciendo aquí el escritor hebreo es que a través de Jesucristo, dice, es que nosotros podemos obtener una purificación para regresar a Dios. Ahora es interesante algunas cosas. Los judíos entendían perfectamente, el pueblo de Israel entendía perfectamente este concepto porque todo el proceso de purificación se desarrollaba a través de lavamientos y de sacrificios. ¿Usando qué cosa? Usando otros elementos como es el agua, utilizando otros seres como los animales para realizar, digamos, el acto de la purificación. Pero el versículo 3 dice que Jesucristo realizó esta purificación por medio de sí mismo. En otras palabras, y vamos a ver que esta purificación es perpetua para siempre, solamente es posible por medio de la sangre de Cristo, por medio de sí mismo, y por medio de su propio sacrificio, otra vez por medio de sí mismo. En otras palabras, no hay forma que usted y yo podamos tener acceso purificado hasta la presencia de Dios, si no es por medio de la misma sangre de Cristo que nos lava, si no es por medio del mismo sacrificio de Cristo, cuyo sacrificio se realiza precisamente en nuestro lugar por nuestros pecados. Vamos a ver una cosa interesante a partir de aquí, porque 4 veces en el libro de Hebreos aparece esta fórmula de Cristo sentándose a la diestra de la majestad de Dios. Antes de llegar a eso, fíjense, quiero decir lo siguiente. Esta idea de sentarse a la majestad de la gloria de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es una fórmula para hablar de Dios precisamente. Y usted sabe que en este concepto, ¿sí?, a través de toda la historia de la humanidad, esta idea de colocar a alguien a su diestra es la idea de precisamente otorgar a una persona el mayor honor y honra posible existente, y normalmente es un acto de reconocimiento. ¿Ok? Es un acto de reconocimiento de quién es la persona y por supuesto de lo que es y de lo que es capaz de hacer. Porque encontramos precisamente aquí, el versículo 2 comienza diciendo que en nuestro posterior tiempo Dios, como dice precisamente Juan 1, capítulo 1, siendo Cristo el verbo, siendo Dios como verbo de Dios, se encarnó, tomó forma de hombre y caminó entre nosotros para revelarnos a Dios y traernos la revelación final y definitiva de Dios. Y ese mismo Dios que se encarnó y se reveló en medio nuestro es fue constituido heredero de todo, quien comenzó la revelación en la creación, en el acto de la creación, porque él mismo es Dios, quien sustenta y lleva según el plan de Dios todo lo creado hasta el fin, el propósito final que Dios determinó. Y que ese acto de revelación de Dios tiene que ver con su amor y su gracia para venir y Él sacrificarse a sí mismo en la cruz, derramando su sangre, muriendo por nuestro pecado. Y el acto de ser sentado a la diestra majestad, Él nos está diciendo que el Dios que vino y regresó a la majestad a las alturas, recibiendo precisamente la honra y el honor debido, pero fundamentalmente un reconocimiento de que su obra y toda la revelación que Él trajo es según el plan de Dios. Por lo tanto, quiero decirte esta noche, o esta tarde, no hay otro elemento más que la sangre de Cristo que puede purificarte. No hay otra muerte de sacrificio más que la muerte de sacrificio de Cristo que pueda salvarte por tus pecados. Y el acto de llevarlo a ese lugar de honra total y absoluta es un reconocimiento de la verdad, de la realidad,
de la efectividad y del único camino para llegar a la persona de Dios. Fíjese cuántas veces hemos utilizado, simplemente como algo anecdótico en relación con lo que estamos hablando, que Cristo es Dios que se reveló. Es Juan 14:6. Es un versículo que siempre creo que es uno de los versículos más conocido, cuando Cristo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Así que el hecho que ha sido colocado en esta posición nos habla precisamente de la perfección, por otro lado, la obra de Cristo muriendo, salvando a la humanidad. Ahora, yo les decía recién que cuatro veces utiliza esta fórmula en el libro de Hebreos. Vamos a ver los otros tres. Es muy interesante porque lo que nos revela precisamente es la obra perfecta de Dios, llevando precisamente su plan. Porque no tiene que ver solamente con la salvación, tiene que ver con su obra de intercesión y tiene que ver con su obra de ¿qué? El desarrollo del andar cristiano. O sea que, como siempre decimos, el Evangelio de Cristo no es solamente tiene que ver con la salvación, el Evangelio de Cristo tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra vida cotidiana aquí, nuestro andar cristiano, la provisión de Dios, también es hasta que lleguemos hasta la misma presencia de Dios, hasta nuestra glorificación. Vamos a buscar en Hebreo capítulo 10. Versículo 12. Dice así Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que lo que está diciendo aquí el escritor hebreo es que el sacrificio de Cristo por nuestro pecado es un sacrificio perfecto, total y completo. Así como la revelación de Dios a través de Cristo es definitiva, es final, es completo, es exhaustivo, y no va a haber más revelación de parte de Dios. El sacrificio de Cristo es de la misma forma completo, final, definitivo. Y eso es exhaustivo también. Así que no necesitamos, como pasaba en la antigüedad, en este contexto habla precisamente del sacrificio del Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote, los sacerdotes tenían que ministrar constantemente delante de Dios los diferentes sacrificios, donde en el día de la expiación, una vez por año, el sumo sacerdote entraba con sangre al lugar santísimo para expiar por sus pecados y los pecados del pueblo entero. Aquí, en este versículo, se nos dice que Jesucristo, una vez y para siempre, derramó su sangre por tus pecados y sacrificó para darte salvación y vida eterna. Y nuevamente se sentó a la diestra de Dios, un acto inequívoco de que la obra de Cristo es perfecta, completa, dentro del plan que Dios diseñó, dentro de su voluntad para la salvación. Es decir, que no hay sacrificio que usted pueda realizar, no hay buenas obras que usted pueda realizar. No hay, por ejemplo, veíamos hoy una película casualmente mientras estamos almorzando de un grupo de personas que en la antigüedad se autoflagelaba, precisamente como parte del ritual que él desarrollaba, que hoy yo desarrollaba, para poder acercarse a Dios. No hay religión que te acerque a Dios, no hay iglesia que te acerque a Dios, no hay personas ni pastores que te acerquen a Dios. Y no hay nadie que vuelva a poder, o que nuevamente pueda traer revelación de Dios para decirte lo que tenés que hacer, porque la revelación inicial de Dios en la creación se completa con la revelación final en Cristo.
Y en esa revelación Dios estableció precisamente el medio definitivo para la salvación. Y dice claramente Hebreos 1:3, habiendo purificado o la capacidad de purificar al hombre, al ser humano, en sí mismo. Cristo murió en la cruz derramando su sangre para poder limpiarte tus pecados. Cristo murió en la cruz sacrificándose para pagar el precio de tus pecados. Y Hebreos 10:12 dice que ese sacrificio es una vez y para siempre. De manera que no hay ya otros medios, otra forma para poder salvar al hombre más que el sacrificio del Señor Jesucristo. Y Dios te dice que no hay más ya otro medio, otra posibilidad a través de este acto de sentar a Cristo a su diestra. Como reconocimiento, como honra y reconocimiento de la perfección, de la plenitud, de lo completo del sacrificio de Jesucristo. Nosotros nos abrazamos a iglesias, a personas, a religiones, a actos religiosos, puede ser bautismo, no sé cuánta cosa más. Y la verdad es que si usted estuvo haciendo esto hoy, hasta hoy, pensando que sus buenas obras traían ciertas consecuencias positivas ante Dios, que el hecho de ser miembro de o parte de religiones, iglesias, sectas, o seguidor de alguna persona en particular, eso traía el beneficio de que un día usted llegaría hasta la presencia de Dios. Quiero decirte que, lo lamento, estuvieron perdiendo su tiempo. Porque la revelación definitiva de Dios nos dice que solamente Cristo puede purificarnos de una vez y para siempre, de manera de abrir nuestro acceso hasta la misma presencia de Dios. En esta revelación final se nos dice que Cristo, Él mismo se sacrificó, derramó su sangre. ¿Para qué cosa? Una vez y para siempre. Es decir que no hay necesidad de otros elementos, otros medios para nuestra salvación más que el sacrificio de Cristo. Y una vez para siempre nos está hablando de que es un acto que tiene poder por la perpetuidad de salvar, de limpiar nuestro pecado, de darnos vida eterna. Y se sentó a la diestra de Dios. Dios colocando en ese lugar de honra y honor, de ser nuestro único y suficiente Salvador. Dios colocándolo en ese lugar de honra y honor, en reconocimiento que la obra, el sacrificio de Cristo es el único medio para siempre de purificarnos, de limpiarnos, de perdonar nuestros pecados, de llevarnos hasta la presencia de Dios. Así que ese mismo Dios que se reveló a través de toda la historia y terminó con la revelación final en Cristo, su plan que Él sustenta, que va a llevar hasta el fin último, según su propósito, tiene que ver con tu salvación y mi salvación. Y aquí estamos precisamente para que puedas entender esta verdad. Que Cristo se sentó a la diestra de la majestad, colocado en ese lugar supremo de honor y honra, porque lo que Él hizo, su revelación y su sacrificio a la cruz, su sangre derramada, tiene poder por toda la eternidad para salvarte. Como ocurrió hace 2000 años atrás, hoy también puede salvarte. Si estás dispuesto hoy a reconocer que no hay otro medio para salvación, para perdón de pecados, más que Jesucristo y su sacrificio a la cruz de Calvario. Es el único medio. Por eso fue un sacrificio y para siempre. De manera que no hay nada en el pasado, en tu vida pasada, que pueda servir. Nada de lo que has hecho desarrollar hasta hoy que
pueda servir para llevarte hasta Dios, para purificarte de manera que puedas estar en la presencia de Dios. Solamente la sangre que Cristo derramó en la cruz, solamente su sacrificio en la cruz, su muerte allí, es lo que limpia tu pecado, lo que te purifica, lo que te salva, lo que te permite acceder a la presencia de Dios hoy. Y se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Pero decíamos recién, ¿se acuerdan? Que la obra de Cristo, el Evangelio de Cristo, no concluye solamente con la salvación, sino que está la provisión de Dios para toda nuestra vida hasta que estemos en su presencia. Busquemos ahora Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, 8.1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo precisamente, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ok? Y él como sumo sacerdote, el capítulo 8 termina diciendo, versículo 13, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Así que, y fíjese que, vamos a leer todo otra vez, del versículo 1 hasta el versículo 7, dice así. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, sin entrar en detalles, en demasiado detalle, pero fíjese qué concepto es esto. Cristo es nuestro sumo sacerdote y es el mediador de un mejor pacto. Está hablando de un mejor pacto basado en qué cosa? En la sangre de Cristo. El pacto mediante el cual Dios se comprometió a sí mismo salvar al hombre por medio del sacrificio de su único Hijo Jesucristo. Y a partir de allí, puesto a la diestra de Dios los lugares celestiales, iba a interceder por toda la eternidad, para siempre, aquellos que se acercan a Él, aceptando que todo lo que para mí era bueno, positivo, que podía llevarme a Dios, y decido desecharlo solamente creyendo que el sacrificio de Cristo, una vez para siempre, es lo que me purifica. A partir de allí, Cristo mismo vive como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el tránsito de nuestra vida hasta que estemos en su presencia. Capítulo 8 termina diciendo precisamente, ahí está hablando realmente de lo que es el sacrificio y los actos religiosos que se desarrolló a partir digamos, de la ley, de lo que estableció, hasta lo que se estableció a partir del capítulo 19-20 de Éxodo.
Y el escritor hebreo dice que bueno, y lo viejo con el tiempo desaparece inevitablemente. Pero si bien está hablando de eso, pero es interesante reflexionar un poco en esto. Jesucristo vino para establecer un nuevo y mejor pacto, donde no necesita que usted y yo hagamos algo, porque Él lo hizo ya todo por nosotros muriendo en la cruz de Calvario. Donde nosotros no necesitamos ni otro elemento para purificarnos, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz es más que suficiente para nuestra purificación. Donde no necesitamos desarrollar un acto ceremonial y ético religioso para que podamos llegar a Dios, porque el sacrificio de Cristo es perfecto para llevarnos hasta la misma presencia de Dios. Así que si usted llegó hasta aquí precisamente con todo este bagaje de fe, creencia o costumbre, tradición de carácter religioso, quiero decirle que Dios dice no sirve para nada. Dios ya se reveló finalmente, definitivamente a través de Cristo, y nos ha revelado que el camino para tu salvación, mi salvación, es el mismo Señor Jesucristo. Que el medio que Dios va a utilizar, y solamente ese medio va a utilizar para nuestra purificación y la sangre que Él derramó, y solamente lo que nos justifica delante de Dios es su muerte en la cruz por nuestros pecados. Y a partir de allí, Cristo sentado a la majestad en los cielos, va a desarrollar el ministerio de sumo sacerdote, intercediendo por usted y por mí, aquello que hemos decidido delante del Señor, delante de Dios, decir que todo lo que yo traje hasta hoy no sirve, sino que a partir de hoy solamente creo y acepto que el sacrificio de Cristo en la cruz es lo que me da salvación por toda la eternidad. Creo que ese sacrificio se desarrolló una vez y para siempre, y tiene poder por perpetuidad para purificarme, y para perdonarme, y para darme salvación y darme vida eterna. Y a partir de ese momento usted va a comenzar a disfrutar de beneficio de la intercesión de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y cuya intercesión nos da la seguridad de la salvación eterna precisamente. Y ese acto de intercesión nos lleva hacia el último punto, el cuarto versículo donde aparece esta fórmula que está en Hebreos 12:2. Vamos al versículo 1, 12:1 y 2, dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo, o estos versículos, es la culminación de lo que viene desarrollando, y ya hablamos el domingo pasado y el domingo anterior también, capítulo 10 y capítulo 11. Capítulo 10 termina con la exhortación a que vivamos por fe, el justo vivirá por su fe. Y Dios diciendo que el que retrocede, o sea, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y no dice que el que retrocede no agradará a mi alma. Y entonces nos dice que es, capítulo 11, versículo 1, nos explica que es la fe que usted y yo debemos utilizar para vivir, para agradar a Dios. Es la fe fundada en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Y después, a partir del versículo 4 del capítulo 11, nos da una lista de personas que vivieron conforme a esa fe. Y son ellos
que después capítulo 12, versículo 1 nos dice que es teniendo nuestro tan grande número de testigos, todo lo que mencionó y dejó de mencionar, simplemente hizo alusión en el capítulo 11, y esos testigos que nos dicen precisamente que la carrera cristiana, una vida sujeta a los principios, la verdad y la promesa de la palabra de Dios, es una vida totalmente posible y preferible. Dice que así es como debemos correr la carrera de la vida cristiana. Pero es interesante lo siguiente, aunque tengamos esos testigos, la forma de correr no es mirándolos a ellos, sino a Jesucristo. Y me gusta mucho la figura que aparece aquí, o el gráfico si se quiere. Porque si Cristo está en la altura de los cielos, a la diestra de Dios, en la majestad de los cielos, la forma que usted y yo tenemos, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, su sacrificio, su sangre como único medio de purificación que nos lleva hasta Dios, que tenemos a nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros, y ese mismo sumo sacerdote es el ejemplo final y definitivo y único que debemos mirar para desarrollar nuestra vida cristiana. Y me gusta mucho el gráfico que surge aquí, porque si Él está allí en las alturas, en el cielo, la forma que usted y yo debemos caminar por este mundo es con la vista, con el rostro elevado, mirando precisamente, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para el desarrollo de la vida cristiana, los principios de la palabra de Dios. Así que, de la misma forma que usted necesita levantar su vista y mirar la cruz del Calvario, con Cristo allí clavado, muriendo por tus pecados, por los míos. La única forma que vas a obtener la purificación es que esa sangre que se derramó sobre esa cruz pueda limpiarte. La única forma de obtener salvación es ver a Cristo exclamando: consumado es, que la obra es perfecta, es completa, es definitiva, es total. Es un único sacrificio y para siempre que puede perdonar tus pecados y llevarte de regreso a Dios. Ahora, si usted creyó en Cristo como su Salvador personal, debemos aprender a vivir de la misma forma, con nuestros ojos levantados hacia la majestad de las alturas, para caminar nuestra vida cristiana, para nuestro peregrinaje a través de este mundo, para que nuestro tránsito hasta que sea que por medio de la muerte vamos hasta la presencia de Dios o hasta que Cristo venga en cumplimiento de las promesas de su palabra, venga a buscar a su iglesia, para que donde Él esté, estemos nosotros. La forma correcta de vivir nuestra vida cristiana es siempre con los ojos y el rostro levantado mirando al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo para el desarrollo de la vida cristiana. Ya no hay más nadie que pueda venir y decirte: Dios me reveló y me dijo así y asá. Es mentira. Ya no hay nadie que no sea un mentiroso y un farsante y un estafador que pueda decirte: Dios me habló y Dios me dijo. Porque en Cristo se produjo la revelación final de Dios. En Cristo Dios nos reveló ya el medio definitivo para nuestra salvación. Y en Cristo Dios ya nos reveló los principios y las verdades y la moral que usted y yo, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, debemos desarrollar en nuestro tránsito, nuestro peregrinaje por este mundo. Ya no hay otra revelación.
y ya Dios es muy claro y muy contundente, muy concluyente. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente su sangre nos purifica. Solamente su sacrificio nos abre el camino para llegar a la presencia de Dios y nada más y nadie más. Y solamente la intercesión de Cristo y su ejemplo es lo que debemos mirar y aferrarnos para desarrollar la vida cristiana en este mundo hasta que lleguemos a su presencia. Así que tu responsabilidad, mi responsabilidad es cada día conocer más y más de la Escritura, de la palabra de Dios. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es cada día vivir más, conocer más las Escrituras para poner en práctica en nuestra vida. El concepto de la palabra de Dios cuando dice Juan 1:17, 1:18 que vino Él, que Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios vino a revelarnos al Padre. Ese concepto de no solamente nos vino a revelar todo lo que necesitamos saber de Dios, nos vino a revelar todo lo que necesitamos saber en cuanto al medio que Dios estableció para nuestra salvación, todo el amor y la gracia de Dios, pero también nos vino a revelar cómo es que Él quiere que sus hijos vivan en el tránsito, en el peregrinaje por este mundo. Así que la pregunta es tan tarde, muy simple. ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Es la sangre de Cristo que purificó tu vida? ¿Es su muerte, su sacrificio en la cruz de Calvario el único medio que crees, confías y te aferrás como medio de salvación y perdón de pecado? ¿O son todo lo antiguo, todo lo que vos hasta hoy creíste y aceptaste y aferraste como algo que te puede llevar a Dios? Es tiempo de tirar todo eso a la basura. Porque no hay otro medio, no hay otro sacrificio, no hay otra persona que purifica y te da salvación y perdón de pecado, más que Jesucristo y su obra en la cruz de Calvario. Y si hasta hoy los principios son los de carácter religioso, sectario de una iglesia y de una persona, que vos confiaste para tu tránsito por este mundo, es tiempo de levantar nuestros ojos y mirar a Cristo. Y tal cual como la palabra de Dios nos ha revelado. Como Cristo nos ha revelado. Es a Él que debemos oír, escuchar y practicar en nuestra vida cotidiana. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer con Jesucristo esta tarde? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Nuestro Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por medio de la cual podemos entender y la verdad y todo lo que tú nos has revelado. Y te agradecemos, Señor, que no nos has dejado en la confusión y la oscuridad, sino que claramente nos has enseñado que en Cristo hemos tenido ya la revelación final de parte tuya. Y nuestra responsabilidad hoy es vivir conforme a esa revelación. Primero, principal, Señor, la revelación del medio para nuestra salvación, para nuestra purificación, para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo y su muerte en la cruz. Y pedimos que tu Santo Espíritu obra en nuestros corazones para que todo lo que hoy está aquí escuchando y que en el futuro nos va a escuchar, Señor, en la exposición de tu palabra, pueda entender que no hay iglesia, religión, personas, obras, actos religiosos, ceremoniales, éticos, morales, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda salvar y perdonar pecado, más que Jesucristo y su muerte y su sacrificio en la cruz. Y que podamos, Señor, confiar que solamente ese acto y la persona de Cristo es el medio para salvación y perdón del pecado. Y Señor, para aquellos que hemos creído en ti esta tarde, Señor, que podamos
de poner nuestro orgullo, nuestra soberbia, de creer que nosotros tenemos la capacidad de establecer pautas y principios para que otros nos sigan. Que estemos dispuestos a reconocer nuestros pecados y en esta tarde estemos dispuestos a comenzar a transitar la vida cristiana de otra forma, siempre con los ojos, con nuestro rostro levantado, con los ojos puestos en Jesús en las alturas, porque es nuestro único ejemplo a seguir. Tal como tu palabra nos ha enseñado, que Él dejó pisadas para que nosotros transitemos por ellas. Ayúdanos, Señor. Te agradecemos por todo. En nombre de Jesucristo. Amén. Ok, no sé cómo salió hoy las cosas, honestamente. He visto algunos movimientos por ahí, ahora me está haciendo deditos así. Espero que hayamos podido darle un tirón directo. Y por supuesto agradecerle que esté allí compartiendo con nosotros este momento tan especial y orando siempre que Dios produzca la obra que Él desea producir en el corazón de cada uno. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que el Señor los bendiga ricamente y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Que el Señor los bendiga.